Yo antes de que empiece Alfonso con la última tutoría sobre la última parte que le queda a este FM, pues me he conectado por si me queréis hacer algún tipo de pregunta al respecto sobre el TFM, ¿vale? Si tenéis alguna duda, si tenéis cualquier cosa que comentarme, pues podéis levantar la mano y podéis hablar, ¿vale? Podéis hablar o escribir como resulte más cómodo. Entonces, aprovechad, estáis ya 33, bueno, 30. Aprovechad para hacerme cualquier pregunta, cualquier cuestión sobre lo que sea, sobre el trabajo escrito, la presentación, lo que consideréis. Aprovechad que me tenéis. Es verdad que yo voy poniendo cosas en el campus y os voy escribiendo, por favor. Esto sí que os lo digo, aunque yo aviso a los delegados para que os vayan avisando, revisad de vez en cuando vuestro correo de la escuela para ver si tenéis algún tipo de mensaje de comunicación. En el campus también os pongo mensajes. Pero si tenéis alguna duda, es el momento. ¿Alguien tiene algo? ¿Me estáis escuchando? Sí, sí. Vale, perfecto, Kion. Te reconozco ya muy bien la voz. Sí, tengo una pregunta, pero no sé si sabes o no todavía. Pregunta a Yichen, que a lo mejor lo sé. Sí. eh, ¿En qué día vamos a hacer la defensa ante tribunal? ¿Lo Mira, sabes? el día exacto no, porque eso lo tenemos que sortear, digamos, tenemos que ir elaborando, pero Ujú. sí, sí la semana que la vamos a hacer. A ver, tenéis, como os puse el otro día, los exámenes, ¿vale? Los vais a hacer la primera semana de junio con N, ¿vale? Mm, Entonces, para poder hacer el examen, para poder presentar el TFM, vais a necesitar aprobar todas las asignaturas y tener hecho también las prácticas, que bueno, tú en tu caso llevas todo aprobado y tienes también las prácticas. Entonces, la idea es que las presentaciones, el tribunal, va a estar compuesto entre los días 15 y 19 de junio con N, ¿vale? En vale. estos días, en Mm, función del número de personas que vayáis a presentar, pues ya os asignaremos un día para hacerlo. O sea que la presentación va a ser del 15 al 19. Y la entrega final, ¿vale? O sea, el TFM final, cuando ya lo tenéis que dejar subido en el campus y ya sin hacer cambios ni nada, es el 10 de junio con N, ¿vale? Los que vayáis a vale. presentar este día. Es verdad que habéis hecho una entrega ahora, en teoría el 17 de abril, y mi idea es que hagáis una última entrega, ¿vale? Con las correcciones que os han hecho los profesores, aproximadamente el 18 de mayo. Yo creo que el 18 de mayo sería una buena fecha para, digamos, la última entrega a los profesores para que os puedan hacer correcciones de nuevo. Y ya la final, el 10 de junio. Pero eso para los que vayáis a presentar en junio porque tengáis todo aprobado. El resto, pues tendréis que retrasarlo hasta el mes de julio, pero ahí ya todavía fechas definitivas no tenemos, ¿vale? Vale. Vale. De todas maneras, insisto, cualquier duda me lo mandáis. Es cierto que yo os escribiré antes y os voy a poner que hagáis la entrega para los profes. Pues bueno, hay algunos que lo lleváis muy bien y otros pues que tenéis que hacer un trabajo todavía más intenso. Entonces, pues bueno, la cuestión es que vayáis trabajando y que aprovechéis que tenéis a los tutores para preguntar cualquier duda e incluso a mí también, ¿vale? Mm, Y cuando tengáis ya acabado el TFM, sí que, claro, como hemos tenido la mala suerte de no poder estar presentes, ¿verdad?, en clase y poder hablar más tiempo, pues yo qué sé, vamos a intentar, no sé, un poco en función también de lo que vosotros mismos queráis, pero sí intentar que hagáis presentaciones online incluso a mí, a quien sea entre nosotros, pues para que podáis practicar lo que es la presentación también, ¿vale? Porque una vez que ya tengáis todo terminado, todo entregado, también tenéis que preparar bien la presentación, ¿vale? Y eso también os puedo ayudar yo, me podéis mandar cosas, os puedo ayudar y también vuestros tutores, Vale. Muchas gracias, ¿vale? Carolina. Entonces, aprovechad lo que
lo que podáis al máximo. Vale. Pues necesitamos la fecha límite de entregar el TFM es el día 18 de mayo, en teoría. La fecha límite para entregar el trabajo escrito es el Sí. 10 de junio. 10 de junio. Vale. Evidentemente, si está acabado antes, se puede entregar antes, pero digamos que es la fecha tope. O sea, después del 10 de junio, si tú vas a presentar, defender la semana siguiente, ya no puedes cambiar nada más, ¿vale? Tiene que estar ya totalmente acabado. Pero sí que deberíais tener una versión, digamos, casi final para entregar a los profesores esa fecha aproximadamente para que os puedan hacer ya correcciones finales. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Sí. ¿Lo habéis entendido todos? Sí. ¿Sí, chicos? ¿Todos los demás? 其他人都懂了吗？ Sí. Perfecto. Sí. Vale. ¿Alguna duda más que os quede o algo? 还有其他问题吗？ Creo que no. Vale, pues entonces os dejo con Alfonso y por favor, cualquier cosa me podéis escribir a mí, podéis escribir a Alfonso y por supuesto también a vuestros tutores, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí y bueno, ahora escuchad a Alfonso con mucha atención que os va a venir también bien, ¿vale? Vale. Ya. Ya Alfonso, son 37, con lo cual yo creo que ya se puede empezar perfectamente. ya Muy bien. todos tuyos, Alfonso. Pues buenos días a todos. Espero que estéis todos muy bien, muy sanos y que no hayáis sido víctimas del COVID-19 y que por tanto estéis en plena disposición para sacar partido de esta charla, clase, reunión, llamarle como queráis, para hablar del plan de recursos humanos. Hoy vamos a hablar, desde mi punto de vista, quizá del aspecto más importante de lo que es la preparación del TFM, de vuestro programa, de vuestro, digamos, plan de trabajo, de lo que será vuestra futura empresa, que no es ni más ni menos que el capital humano. Tenéis un texto en la pantalla que sería bueno que fuerais tomando nota de los aspectos que os parezcan más interesantes de cara a vuestro trabajo. Como bien sabéis, el plan de recursos humanos es una parte individualizada de vuestro TFM y, por tanto, forma parte de ese trabajo global que debéis presentar, como os decía Carolina, antes del 10 de junio. Os voy a presentar el plan de recursos humanos desde dos aspectos. Uno, lo que es el plan de recursos humanos propiamente dicho, y luego lo que es la digitalización de los recursos humanos. Es decir, cómo vamos a digitalizar posteriormente el plan de recursos humanos. Empezando por el plan de recursos humanos, repito, es el elemento más importante de la empresa, que es el capital humano. A mi modo de ver, mucho más importante que el capital monetario u otro tipo de posibles aportaciones a un proyecto empresarial. El plan de recursos humanos es el que de verdad te va a dar eficiencia a la empresa, el que te va a dar ideas, el que te va a dar experiencia, el que te va a dar habilidades y son la clave para el desarrollo de cualquier estrategia empresarial. Por tanto, os ruego que toméis el máximo interés en elaborar este plan de recursos humanos de vuestro proyecto empresarial. Un plan de recursos humanos se centra fundamentalmente en dos puntos: la planificación del personal necesario y la definición concreta de cada puesto de trabajo. Por tanto, para planificar el personal necesario, tendréis que mirar vuestro plan financiero, cuál es vuestra idea de negocio, cuáles son vuestros ingresos y gastos que tenéis previstos y, en base a ello, saber cuánto personal vais a poder utilizar en el desarrollo de vuestra empresa, de vuestra futura empresa.
La definición concreta de cada puesto de trabajo irá determinada por la actividad que habéis propuesto, cada uno de vosotros libremente. En este sentido, los trabajadores vendrán de forma cualificada y calificada para desempeñar cada una de las funciones que sean necesarias para llevar a buen término vuestro proyecto de trabajo. ¿Cuáles son los pasos para la elaboración del plan de recursos humanos? Primero y fundamental, y tenéis que hacerlo todos en vuestro TFM, es realizar un organigrama, es decir, una expresión visual de cómo se va a dividir las distintas áreas de la empresa y, sobre todo, quiénes van a ser vuestros responsables de cada área. Por supuesto, la estructura dependerá del tipo de negocio, del sector donde vais a trabajar o del tamaño de la empresa. El organigrama en el plan de recursos humanos tiene estas funciones. Primero, establecer los niveles jerárquicos. Aquí sería bueno que empecéis por vosotros mismos, por los promotores del proyecto, identificándoos a cada uno, poniendo el currículum vitae de cada uno, cuáles son vuestras habilidades, vuestra experiencia y vuestra formación, y por qué vais a acceder a ese área, al financiero, al de marketing, al de recursos humanos, al de operaciones, y eso, repito, primero de todo, en el currículum, en el organigrama, aparte de vuestro nombre, y sería bueno que pusierais una foto de cada uno de vosotros, empecéis primero, antes de nada, poniendo un breve resumen de lo que es vuestro currículum vitae. Formación, experiencia y aptitudes, es decir, por qué pensáis que para vosotros es mejor el área financiera o el área de marketing o el área de operaciones o el área de recursos humanos. Luego os daréis nombre a cada cargo, es decir, responsables del departamento. Tenéis que poner cómo se va a llamar vuestro puesto. Director de marketing, responsable de operaciones. Una vez que hayáis puesto a vosotros mismos como responsables del proyecto, en el nivel inferior, más abajo, pondréis lo que se llama los mandos intermedios, que son las personas que directamente dependientes de vosotros como directivos son los que van a llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Y en último nivel, los operarios, los trabajadores. Por tanto, estamos hablando de 3 áreas dentro del organigrama. Los directivos, o sea, vosotros, los responsables de departamento, que seréis vosotros, los mandos intermedios, es decir, cuáles van a ser vuestros, digamos, delegados, personas colaboradoras de cada una de vosotros dentro de vuestras áreas, y los operarios, los trabajadores. En el caso vuestro ya hemos dicho que irá primero una foto, un currículum y el puesto que vais a desarrollar. Para el siguiente nivel, para los mandos intermedios y el tercero para los operarios, para los trabajadores, tenéis primeramente que definir las áreas y los departamentos. Es decir, qué va a hacer contabilidad, qué va a hacer las finanzas, qué va a hacer producciones, qué va a hacer las compras, el marketing, el personal. Es decir, antes de empezar a poner número de trabajadores y personas que van a trabajar, tenéis que definir claramente, muy brevemente, no hay que hacer una gran exposición, pero sí en 4 o 5 líneas, expresar cuáles son las áreas y qué es cada una de las áreas, definir qué trabajo va a hacer. Por ejemplo, en el departamento de marketing puede haber 2 funciones, la labor comercial y la labor de marketing. La labor comercial, que es los trabajadores que van a vender directamente el producto, o marketing, que son los que van a planificar la estrategia de comunicación, de difusión, de promoción, de publicidad que van a hacer. Por tanto, repito, una vez que habéis hecho vuestra, digamos, descripción personal de vosotros mismos, foto, currículum y responsabilidad, a continuación, antes de empezar a hablar de número de personal, tenéis que definir las áreas, claramente cuál va a ser el contenido de cada una de estas áreas. Una vez que habéis hecho la definición de estas áreas, tenéis que determinar los distintos puestos de trabajo que se van a cubrir.
vosotros como directivos, como empresarios, como propietarios de la empresa, tenéis que decidir, y eso es una decisión vuestra, cuántos puestos de trabajo irán en cada uno de los departamentos. Por supuesto, no tiene que ser algo homogéneo. En el departamento de contabilidad puede haber una persona y en el de marketing puede haber 5. Pero tenéis que definir los puestos de trabajo. Si decís en contabilidad que va a haber 2, tenéis que decir por qué va a haber 2. Porque uno se va a dedicar a la contabilidad pura y dura y otro se va a dedicar al tema facturación. Por ejemplo, os estoy dando ejemplos. Es decir, que cuando determináis los puestos de trabajo, tenéis que decir también cuáles van a ser esas funciones. Pero aquí una cosa importante. Ya empezamos a cuantificar. Ya empezamos a decir cuántas personas van en cada puesto de trabajo. Esto es muy importante para que el que sea responsable del TFM de recursos humanos trabaje de la mano muy estrechamente con el de recursos financieros, el del plan financiero, porque lógicamente, según el número de trabajadores que determinéis, eso va a acarrear un gasto de personal. ¿Os acordáis que hablamos, cuando hablamos del financiero, que los gastos de personal llevan fundamentalmente 2 pasos? Uno, el coste del salario del trabajador, la retribución, y 2, no os olvidéis nunca, los costes sociales. Cuánto hay que pagar de seguridad social, de retención del impuesto de la renta de las personas físicas o de aquellos impuestos especiales que existan, por ejemplo, en China y que evidentemente yo ahora desconozco, que pueden ir con cargo al personal. Por ejemplo, gastos de formación, gastos de mutualidad, en fin. Eso va muy dirigido a la legislación de cada país. Para que os hagáis una idea, en España, si el coste del salario es 100, de la retribución del trabajador, más o menos los costes sociales en España están en torno al 30-33% del salario. Y estos dos aspectos, tanto el coste de la retribución como el coste de los costes sociales, tendrá que ir en relación con vuestro compañero que esté preparando el plan financiero para que lo incluya como gastos de personal en la elaboración del plan financiero. Por tanto, antes de elaborar los gastos financieros de la empresa, sería bueno que el primer paso lo deis vosotros, el responsable que vayáis a hacer el plan de recursos humanos, para determinar cuántos trabajadores van a trabajar en cada una de las áreas de la empresa. Entonces, repito, primero, vosotros, los directivos, los propietarios de la empresa, cuántos vais a trabajar, cuál va a ser vuestro puesto y cuál va a ser vuestra denominación. Segundo, definir las áreas antes de decidir los trabajadores. Y 3, el número de puestos de trabajo. Esta es una apuesta difícil, complicada, que puede ir escalonada. Yo os recomiendo, como el plan financiero lo vamos a hacer como mínimo en una esperanza, digamos, de vida de los próximos 3 años, yo os recomiendo que los costes de personal vayan escalonados. Es decir, que si en el departamento de contabilidad tenéis previsto que va a haber una carga de trabajo X y que para eso hacen falta 5 trabajadores, no empecéis el primer año con esos 5 trabajadores, sino que empecéis el primer año, por ejemplo, con 1 o 2 y a lo largo de los 3 años siguientes que vais a presentar el plan financiero, vais incrementando el número de trabajadores. Es una recomendación. Si vosotros creéis que la carga de trabajo va a ser muy importante desde el primer año, es decir, podéis empezar con el número total de trabajadores. Pero me parece que lo más sensato, lo más razonable, es que hagáis una escalada, digamos, progresiva de número de trabajadores en cada área. Bien, posteriormente identificaremos los puestos necesarios. Se debe realizar una descripción, como se haya dicho ya, de los puestos requeridos. Especialmente, me parece un área muy importante de los recursos humanos, lo que llamamos mandos intermedios. Los mandos intermedios son los que están por debajo de vosotros, son los jefes de departamento
o los responsables de departamento que reciben instrucciones directamente de vosotros como directivos de la empresa. Por tanto, podemos llamarles mandos intermedios o jefes de departamento. En el plan de recursos humanos especificaremos la operativa para organizar bien las tareas que son necesarias dentro de la empresa. Es decir, tenéis que poner cuál va a ser el trabajo de cada operario, de cada trabajador. Como os explicaba antes, si estamos en marketing y ponéis 2 en marketing y 2 en comercial, tenéis que decir qué es lo que va a hacer el plan de marketing, cómo va a elaborar el plan de publicidad, si va a trabajar en comercial, cómo va a vender, a través de las redes sociales, a través de la venta directa, a través de mailing. Es decir, todo eso tenéis que definirlo en cada puesto de trabajo. Es muy importante que tengáis en cuenta que el plan de recursos humanos no solamente es decir cuántos trabajadores va a tener la empresa, sino también cómo van a ser los trabajos de esos trabajadores. O sea, el director de recursos humanos no es solamente un administrador de ese personal, pagarle a final de mes, pagar los recursos sociales, contratar, hacer la selección, sino que también tiene que definir, y eso lo tenéis que poner en el TFM, tenéis que definir cuál es el puesto de trabajo de cada uno, cuáles son las tareas, cuáles son los trabajos que va a tener que hacer. Y ese, elaborado en un documento, que evidentemente no tenéis que hacerlo ahora, sino cuando empecéis a contratar personal, tendréis que entregárselo a cada trabajador. Incluso es bueno que cada trabajador lo firme cuando lo reciba, para que tenga claramente cuáles son sus responsabilidades. Porque cuando luego establezcáis el plan de disciplina de la empresa, claramente si un trabajador no cumple con sus, digamos, funciones, con sus responsabilidades, previamente las tiene que tener por escrito. Con lo cual, por favor, este concepto tomarlo muy importante. El responsable de recursos humanos no solamente es el responsable de definir el número de trabajadores, de elegir, de seleccionar a qué trabajadores va a haber, de pagarles el salario y sus costes sociales, sino que también es responsable de definir cuáles son las tareas de cada uno de los trabajadores, que repito, tendréis que entregárselas, que las firmen y que lo sepan, porque eso formará parte luego del plan de disciplina de la empresa para saber si un trabajador está cumpliendo o no con sus objetivos. Fijaros hasta qué punto son importantes las tareas que requerirán, lo podéis ver en el texto que os mando, las tareas requerirá un número de horas de trabajo. Tendréis que decidir si un trabajador va a estar a jornada completa, es decir, va a estar trabajando 8 horas, o si simplemente es un puesto de trabajo suficiente para trabajar a media jornada. Es decir, puede haber un responsable de departamento que esté trabajando 8 horas y luego, por ejemplo, por las tardes, tenga un refuerzo, una ayuda. Por ejemplo, en contabilidad, el que hace la contabilidad está todo el día trabajando y el que hace las facturas a los clientes, a los proveedores, es decir, ese puede venir a lo mejor solo media jornada. Por lo tanto, apuntaros otro concepto importante, la temporalidad de cada puesto de trabajo. Es decir, cuántas horas de trabajo se va a determinar para cada una persona, para determinar si va a ser necesaria una sola persona o serán necesarias más. Un nuevo trabajo del plan de recursos humanos. Es decir, soy muy pesado, ya lo sabéis. Primero, definir el puesto de trabajo, las tareas, contratar a las personas, hacerle la formación, hacer los pagos y los costes sociales, pero además también determinar el número de horas de trabajo que va a tener cada trabajador. Se pueden concretar los contratos de trabajo, que serán, en España es así viable, y me imagino que es igual de viable en China o en cualquier otro país. Es decir, si es a jornada completa, a jornada parcial o incluso por temporadas. Puede ser las personas que, por ejemplo, si es una empresa de turismo y la temporada alta es en el mes de julio y agosto, podemos reforzar la empresa con contratos temporales solamente para los meses de temporada alta, para los meses de julio y agosto, o septiembre. O si es una empresa de regalos, pues seguramente la época de fiestas, de Navidad,
del Año Nuevo Chino, habrá que reforzar con más personal. Por tanto, 3 conceptos. 1, trabajo a dedicación plena, el trabajador que va a estar a jornada completa, el trabajador que va a estar a jornada parcial, refuerzo de un determinado número de horas para cada puesto de trabajo, e incluso 3, trabajadores temporales, aquellos que van a trabajar no durante todo el año, sino exclusivamente durante un número de meses o de días para cada puesto de trabajo, para cada área. Por favor, definir de forma más concreta posible la descripción de cada departamento, de cada lugar de trabajo. Es muy importante de cara a la legislación laboral que defináis el sitio de trabajo, dónde va a trabajar, en la oficina, en la tienda, en la fábrica, en la calle, porque va a salir a vender, es decir, el que va a transportar medicamentos, por ejemplo, que se lo va a transportar a los clientes, si vais a subcontratar esos servicios con otra empresa. Es decir, es muy importante también que habléis del lugar de trabajo. Por tanto, esto os va a permitir luego, una vez que tengáis hecha toda esta definición, pasar a lo que llamamos la selección de personal. Es decir, no podéis empezar a contratar personal sin haber definido todo lo que os he explicado hasta ahora. Definir el puesto de trabajo, definir el lugar donde va a trabajar, cuántas horas va a trabajar, cuál va a ser la remuneración, cuánto le vamos a pagar por ese trabajo y dónde va a trabajar, como os digo. De ahí pasamos al siguiente plan, que es la política de recursos humanos de la empresa. Es decir, una vez que hemos establecido el plan, ¿os acordáis? Al principio, la elaboración del plan de recursos humanos, pasamos a la política de recursos humanos, que es, digamos, la parte ejecutiva de los recursos humanos. Ya hemos definido qué queremos y ahora vamos a decir cómo hacemos. Tenemos que hacer un plan de recursos humanos que permita echar a andar la empresa. Es elaborar una política de recursos humanos que remarque las directrices de este área, y para ellos nos podemos valer de 2 de estas pautas, de 3, que son la política de selección de personal. Cuando hablemos ahora de la digitalización, es importante que definamos cómo vamos a seleccionar el personal. Si lo vamos a seleccionar face to face, cara a cara, si vamos a hacer convocatorias de trabajadores o vamos a utilizar redes sociales, las redes que existen de puestos de trabajo para seleccionar a las personas. Nuestra política de selección de personal puede ser activa o pasiva. Activa es que vamos a salir al mercado a buscar a esos trabajadores, o pasiva, nos vamos a dedicar a buscar en las redes sociales cuáles son las ofertas de trabajo, y como ya en la fase anterior habíamos definido digamos, cada puesto de trabajo, ahora las ofertas de trabajo podemos seleccionar a los trabajadores. Por ello, tenemos que tener un plan de recursos humanos. Para el plan de recursos humanos, el primer punto, el primero es el que hemos hecho antes, el plan de recursos humanos. Ahora, cuando ya empezamos a contratar, tenemos que hacer una decisión muy importante. Si vamos a contratar nosotros mismos, la empresa, o vamos a externalizar la selección del personal con una empresa especializada. Esto ocurre sobre todo en las grandes empresas, que utilizan empresas externas, les dicen necesitamos 50, 100, 1000 trabajadores con estas características, y una empresa se dedica a seleccionar ese personal. Yo creo que en vuestro caso, como en principio son startups pequeñas que empiezan a trabajar, la selección de trabajar es importante que la hagáis vosotros directamente. Y por tanto, dentro del Departamento de Recursos Humanos tendrá que haber un responsable que sea el responsable de la contratación. Para ello, habrá que definir previamente el perfil del puesto que se necesite, que ya lo tenéis establecido, en la primera fase. Una vez que hayamos hecho la definición del puesto y la persona que necesitamos, entramos en un mundo más jurídico, que es el mundo del contrato.
qué tipo de contrato le vamos a hacer a esta persona. Como antes hablábamos, puede ser a tiempo completo, a tiempo parcial, por temporadas, ¿eh? Y luego, muy importante, qué salario vamos a hacer y cómo le vamos a pagar. Y luego hay un tercer factor siempre que hay que reflejarlo en los contratos, que son los incentivos laborales. Es decir, yo os recomiendo que el contrato no vaya marcado exclusivamente con un salario, sino que tengáis un salario quizá menor de lo previsto y un incentivo, es decir, según los resultados de ese trabajador. Eso está claro en áreas como es el área comercial, donde es muy fácil definir, porque al trabajador se le marca un objetivo de y si consigue 25, se le da una prima, un incentivo económico por haber conseguido más trabajadores o un incentivo por haber conseguido el número de trabajadores que se le había establecido. Y lo mismo a la inversa. Si no ha conseguido el número de trabajadores suficientes, eso puede ir en su contra en el salario. En España es complicado, es decir, es complicado por cuando marcas un salario, no puedes reducirlo si el trabajador no ha cumplido sus objetivos. Es decir, lo que podéis es no pagarle el incentivo, pero el salario no puedes reducirlo. Sí puedes echar al trabajador, despedirlo y buscar un nuevo trabajador si veis que no está trabajando adecuadamente en base a los objetivos que le habéis puesto en su puesto y en sus objetivos de trabajo. Habrá que marcar los objetivos no solamente en lo más fácil, que es el área comercial, que es muy fácil. Oye, hay que vender tanto, si consigues los objetivos, pues tendrás ese premio. Tendréis que marcarle esos incentivos en base a los resultados y en base al rendimiento de trabajo. Imaginaros lo que es marcar unos incentivos para el departamento de contabilidad, que lo que tiene que hacer es trasladar a unos documentos la realidad económica de la sociedad. Bueno, pues habrá también que establecer esos objetivos. Por cierto, he visto que habéis levantado uno la mano. Sí, yo. Pregunta. Sí, tengo una pregunta que me encargo de hacer la parte de recursos humanos. Y ahora lo que estás diciendo es un poco de algo de jurídico. Y también hago yo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, yo creo que vuestro tamaño de empresas no os permite tener un departamento jurídico independiente. Es decir, es un coste muy alto porque el trabajo del jurídico es muy temporal, no es todo el año. Por tanto, es bueno que el responsable de recursos humanos también hagáis la parte jurídica, que en un principio va a ser la parte fundamentalmente de contratos. Por un lado, contratos de trabajadores y luego contratos con clientes. Vale. ¿Alguna pregunta más? Yo nada más. Gracias. Gracias. Seguimos. Oye, por cierto, interrumpir siempre que queráis. Es decir, yo trato de hablar lo más despacio que puedo, pero interrumpirme si no entendéis algo o tenéis alguna duda. Luego hemos pasado la política retributiva, es decir, cuánto vamos a pagar a cada trabajador. Ahora viene la política de formación y desarrollo. Esto, modernamente, hablamos de desarrollo de talentos. El talento, que es la inteligencia del trabajador, es el que viene a condicionar, es el que viene a dar contenido intelectual a la empresa. Que de alguna manera le da esa inteligencia de conocimiento para desarrollar la actividad que se ha propuesto la empresa. Por tanto, la política de formación y desarrollo es muy importante. Yo os recomiendo que la incluyáis en un área de desarrollo de talento, que es cómo vais a formar el talento de esos trabajadores. El trabajador se supone que si lo habéis contratado viene ya con un talento, con un
talento podemos hablar sinónimo de conocimiento, viene con un talento ya, digamos, que trae. Pero la empresa es responsable también de ampliar ese talento y, por tanto, es importante que establezcáis una política de formación y desarrollo. Al principio la política de formación puede ser muy sencilla, son cursos básicos para desarrollar cada puesto de trabajo. Como en la primera parte ya lo habíais definido cada puesto de trabajo, aquí la formación vendrá para explicar al trabajador cuál es el trabajo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, y que conozca y desarrolle las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos que existan en el mercado. Por tanto, es muy importante que incluyáis también en vuestro TFM, en el área de recursos humanos, la política de formación y desarrollo. ¿Desarrollo qué quiere decir? Desarrollo del trabajador. El trabajador que es operario trabajador, cuando ha desarrollado su trabajo, lo ascenderéis a mando intermedio o a jefe de departamento. Es decir, lo bueno que tiene una empresa es que la evolución del personal se realice internamente, es decir, se alimente de los propios trabajadores que han ido ampliando sus conocimientos y, por tanto, van, digamos, creciendo intelectual y laboralmente dentro de la empresa. Y ahí es muy importante este departamento, este área de formación y desarrollo. La formación la podéis hacer vosotros como directivos, como jefes, porque al haber definido qué empresa queréis hacer, sois los que conocéis el negocio y, por tanto, podéis hacer esa política de formación, o bien la podéis subcontratar, ir al mercado a una empresa de formación o a una escuela de negocios como UNIT y mandar a vuestros trabajadores a que aprendan las nuevas tecnologías, que aprendan los nuevos conocimientos y, sobre todo, la especialización del mercado en el que estáis trabajando. Esta política de formación también se puede hacer contratando a expertos que vengan a dar charlas, que vengan a dar clases dentro de la empresa a los trabajadores. Pero es muy importante que incluyáis esta formación y desarrollo dentro de lo que es la política de talento, de conocimiento de la empresa. Porque luego vais a tener un trabajo muy importante, y os puedo hablar por experiencia mía personal. Lo que más me ha costado en mi vida profesional ha sido conservar el talento. Que cuando tengáis a unos trabajadores muy buenos, que hayan hecho la experiencia del trabajo dentro de vuestra empresa, no se marchen a otras empresas. No se marchen a otras empresas porque de alguna manera o les pagan más o no les gusta vuestra empresa o quiere más, lo cual humanamente, como persona, es defendible, pero para la empresa es malísimo. Habéis estado trabajando con un trabajador durante años para que conozca su puesto de trabajo, le habéis formado, le habéis pagado y de repente cuando lleva a un nivel más alto se marcha a otra empresa. Por tanto, uno de los grandes retos como directivos, el que se vaya a ocupar, digamos, del Departamento de Recursos Humanos, pero esto es una, digamos, responsabilidad compartida de todos los directivos, cuidar al personal, mimar al personal, darle cariño al personal para que ese talento no se os vaya de la empresa. Es muy frustrante haber tenido a un trabajador que ha empezado de cero, que vosotros le habéis formado, os habéis gastado dinero en darles clases, en darles formación, en enseñarle. Le habéis dado la oportunidad de estar en el mercado y a los 2, 3, 4 años coge y se marcha a otra empresa, o bien porque le pagan más o porque está descontento con vuestra empresa. Este va a ser un trabajo importantísimo. Hoy en día os puedo asegurar, no tanto en vuestras startups que estáis iniciando, pero sí en las grandes empresas, uno de los gravísimos problemas que existen es la fuga de talentos hacia otros mercados, hacia otras empresas. Y esto va a ser una parte muy importante del trabajador. Para eso existe mucha metodología. Existe no solamente una política retributiva adecuada, una política de formación, sino también una política, por ejemplo, de ocio, que el trabajo se divierta en la empresa, que organicéis actividades paralelas entre los trabajadores, para que las familias se conozcan, para que hagan excursiones, para que salgan fuera del ámbito laboral
y no estén saturados, cerrados solamente en lo que es su trabajo y en su actividad profesional. Es decir, la política de talento es muy parecida a la política cuando seáis padres, que es el talento que vais a tener que formar y almacenar en vuestros hijos, para que vuestros hijos el día de mañana puedan recoger todo ese talento que vosotros les habéis transmitido. Pues en la empresa es igual, es decir, a vuestros trabajadores tenéis que darle una formación, tenéis que darles un desarrollo, tenéis que darle unos incentivos económicos, tenéis que darle unos incentivos, yo les llamaría extralaborales, porque no tienen que ser solamente de ocio, sino que pueden ser extralaborales. Mire usted, por ser de esta empresa, usted tiene un seguro médico privado estupendo, o tiene usted la ventaja de comprarse un coche a mitad de precio porque hemos llegado a un acuerdo con una empresa concesionaria de vehículos. Es decir, hay que hacer toda una política de incentivos para que el trabajador se sienta parte de la empresa y de alguna manera esté contento y no haya fuga, huida de talentos hacia otras empresas. Por último, dentro de esta parte, os recomiendo que es bueno que hagáis un manual operativo y de política de empresa, que incluyáis lo primero que hemos hablado en la primera parte, en la primera parte que era la parte, digamos, de definición de los puestos de trabajo, pero también un manual operativo de qué va a consistir la formación, cómo va a ser la política retributiva, cómo van a ser los incentivos. Al fin y al cabo, lo que os pongo aquí abajo, la política de empresa, un conjunto de bases de funcionamiento y de valores a los que se aspira. Esto es muy importante, es decir, tenéis que definir claramente a qué valores se aspira la empresa. Es decir, aspiramos a colocarnos en el ranking de las 10 mejores empresas del sector. Aspiramos a expandirnos no solamente en China, sino a todos los países limítrofes. ¿Os acordáis cuando hablábamos en marketing del SAM, el SOM y el TAM? Es decir, ¿a qué mercados queremos ir? Es bueno que el trabajador, cuando llegue a la empresa, conozca cuáles son los valores de esa empresa y los objetivos de esa empresa. El Departamento de Recursos Humanos, mucha gente se cree que es contratar a un trabajador, pagarle un salario, pagar sus costes sociales y que se ponga a trabajar. No, hay una gran cantidad de actividades, de tareas, de facetas importantes para que ese trabajador, repito, se sienta parte de la empresa y de alguna manera forme parte de esa familia. Acordaros del símil familia-empresa. Bien, esto a grandes líneas es lo que os quería contar sobre los pasos para elaborar el plan de recursos humanos, la política de recursos humanos. Os lo dejo en pantalla por si queréis tomar nota. Y ahora os quiero dar unos perfiles sobre la digitalización de los recursos humanos. Una vez que hemos hecho todo lo que hemos hablado hasta ahora, tenemos que utilizar el mundo de las tecnologías para que el trabajo de los recursos humanos sea mucho más ágil, sea más fácil, sea más rentable, sea más seguro, utilizando la digitalización de los recursos humanos. Por tanto, en vuestro TFM me gustaría, me da lo mismo que sea en la introducción o al final de este área, que habléis de la gestión digital de los recursos humanos. Es decir, todo lo que habéis contado hasta ahora, todo lo que habéis explicado, ¿cómo lo vais a trasladar a la digitalización? ¿Cómo vais a aplicar la tecnología para la gestión de los recursos humanos? Tanto en la parte del día a día, la digitalización es relativamente fácil, por ejemplo, en los salarios. Es decir, tenemos una serie de programas ya establecidos, en un software muy establecido sobre programas laborales, donde claramente al final solamente es rellenar los cuadritos que os vienen, cuánto salario cobra, qué porcentaje de incentivo, qué porcentaje de costes sociales. Es decir, esto es una digitalización, pero quizá es la más fácil. Hay una digitalización más complicada que es la de gestión de los talentos, que son lo que llamamos las carreras de los trabajadores. Cada trabajador tiene que tener un puesto digitalizado donde ahí le hacéis un seguimiento y hay que hacerle un seguimiento no solamente de la formación que le vais dando, sino de entrevistas personales con ellos. Y todo esto hay que guardarlo en un almacén, en una nube, en la nube, para tener claramente digitalizada toda la gestión que hemos hablado hasta ahora. Una parte muy importante de la digitalización es el reclutamiento, la captación de trabajadores. Es decir, lo que os explicaba al principio, podemos acudir a las redes sociales,
que hay múltiples páginas que ofrecen puestos de trabajo, ver los puestos de trabajo, los trabajadores que ofrecen, llamarles y ofrecerles el puesto de trabajo. Pero también podemos hacerlo a la inversa. Nosotros crear nuestra propia web, nuestra propia página de contratación, donde el trabajador os manda el currículum a vosotros y vosotros analizáis si es el idóneo para el puesto de trabajo que queréis. Todo esto es muy importante, que utilicéis el almacenamiento luego de toda esta información en la nube, para que de alguna manera podamos beneficiarnos de ese invento tan fantástico que es el Big Data. Es decir, cuando tengamos muchos datos de los trabajadores, de los, digamos, de las experiencias y de cómo han desarrollado su trabajo en la empresa, tendremos una mejor manera, gracias a todo este Big Data, de poder elaborar luego unas políticas de personal adecuadas. Por tanto, finalizo. Una primera parte de vuestro trabajo en el TFM es elaboración del plan de los recursos humanos. Y aquí momento tomar nota de los pasos que tenéis que dar. Un segundo paso es la política de recursos humanos, es decir, la ejecución, ya a hacer la política. Vamos a contratar, vamos a pagar, vamos a formar, vamos a seleccionar los trabajadores. Y una tercera fase, que tenéis que incluirlo también en vuestro TFM, que es la digitalización de todos los trabajos. No os olvidéis que estáis en un máster de digitalización y, por tanto, sería absurdo que una parte que yo os digo es la más importante, que es el capital humano de la empresa, no utilicéis todas las ventajas que os da el mundo digital. Por tanto, insisto, en vuestro TFM, no solamente la parte teórica del plan de recursos humanos y de la política de recursos humanos, sino también debéis incluir cómo vais a utilizar, cómo vais a beneficiaros de la digitalización para que el Departamento de Recursos Humanos sea más rentable y más efectivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar. Ahora pasamos, si queréis, al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si quieres, Algo Alfonso, que... deja de compartir para ya verte solamente. Tienes que dar a un cuadradito que hay en medio. Vale, bueno, te quiero agradecer muchísimo, Alfonso. Me parece que les has dado una clase, una charla estupenda. La verdad es que es todo un lujo tenerte. Muchas gracias. Y solo me gustaría comentaros a todos que he puesto las fechas que os he dado por escrito ya en el campus y os he habilitado las carpetas para que entreguéis, para que podáis entregar los trabajos TFMs, ¿vale? Una de la entrega todavía no definitiva y la definitiva. Solo habéis faltado 5 personas, entonces a esas personas las escribiré, pero los demás ya lo tenéis todo y ya lo sabéis, así que no tenéis que mandarle el trabajo ya directamente, y a ti también te atañe, Alfonso, porque tú eres tutor, directamente, sino que ya lo subís en el campus y ya avisaré yo a los profesores para que puedan descargar vuestro trabajo ahí, pero ya quede ya constancia de todo lo que vais haciendo, ¿vale? Vale. Tomás, ¿hay alguna pregunta o algo o no? A mí me ha quedado muy claro, o sea que no, yo veo que no. Bueno, pero No sé si alguien tiene alguna pregunta de los alumnos. Tú ya te lo sabías. Bueno, siempre se aprende algo más. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Es un lujo haberos tenido repartidos por todo el mundo, porque sé que algunos estáis en China. Veo que habéis sido 41 en total, con lo cual, muchísimas gracias por vuestro interés por mi charla. Y como siempre, en mi correo me tenéis a vuestra disposición, no solamente los alumnos de mis grupos, del grupo 1 y 2, de los productos sanitarios y del turismo, sino también del resto, cualquier duda que tengáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias.